mis personas favoritas, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada porque hoy tengo un invitadazo de lujo, así que estoy también emocionada porque regresamos con nuestras Happy Talks con expertos en la trinchera. Así que el día de hoy tengo un invitado de lujo que te voy a presentar. Primero te voy a decir que él cuenta con más de 15 años de experiencia dentro de Page Group en países como Portugal, como Brasil, como México. Actualmente dirige las oficinas de Michael Page y Page Executive en la Ciudad de México, que son líneas de negocio especializadas en reclutamiento desde gerencia senior hasta altas direcciones. Y déjame presentarte a Joao Núñez. Así que, Joao, vente para acá porque ya tenemos muchos invitados. ¿Cómo estás? Bien, Nancy, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y, a fin, con todo el público de LIV. Y pues yo estoy aquí dispuesto a compartir un poco de lo que es toda la experiencia y de este tema que con mucho gusto vamos a discutir un poquito más adelante. Ay, me encanta. Y mira, ya tenemos varias personas, las invitamos a que te saluden, a que no estén tan serias, a que le hagan preguntas a Joao. La verdad es que tiene mucha experiencia, así que ahorita se la vamos a sacar un poquito. Y hoy fíjense que vamos a hablar de cómo construir un ambiente de trabajo genuino a través de la aceptación. Pero antes de empezar, mi querido Joao, te toca presentarte. ¿Quién es Joao Núñez atrás de ese ejecutivo reconocido? ¿Quién eres? Cuéntanos un poco. Pues Nancy, como has dicho, claro. Nancy, como has dicho, soy portugués. O sea, empecé en este negocio de Page Group aún en Portugal. Después de estar ahí 7 años, tengo una invitación que hace parte también de un sueño antiguo, que era tener experiencia internacional. Siempre había querido, o sea, experimentar y conocer otros países, otras realidades, otras culturas. Y viene un reto muy especial en Brasil. En Brasil Ok, le voy a pedir a la gente que nos está viendo si me están escuchando bien y están escuchando bien a Joao, porque a mí se me está cortando y a lo mejor soy yo. Estoy pensando. A ver. Equipo Liz, ayúdeme, por favor. Hola. A ver, ahorita que entre Joao, a ver si se le recupera su red. Entonces no soy yo, ¿verdad? Ahorita viene Joao de regreso, ahorita le vamos a pedir que se ajuste, pero recuerden, mi querido Joao evidentemente es portugués, él está en una empresa muy reconocida que se llama Michael Page, así que díganme por favor todas las preguntas que puedan hacer porque él está en el mundo del reclutamiento, así que ahorita también le podrían estar haciendo algunas preguntas de cómo encontrar un buen trabajo en esta situación, pero sobre todo, fíjense, el tema es cómo construir un ambiente de trabajo genuino a través de la aceptación. Así que vamos a ver si está de regreso y se escucha bien, pero no se vayan, por favor, síganme aquí conmigo. A ver, vamos a subir a Joao, a ver si está. A ver, mi querido Joao, ahora sí. Perdón, que les digo, o sea, y cambié yo creo que fue mi problema, al parecer, pero a ver si ahora funciona. Es que siempre es así, o sea, todo funciona bien, pero en el momento clave, pues. Pero creo que ahora me escuchan bien, Nancy. ¿Me estás escuchando Ahora bien? ya te escuchamos muy Qué bien. bueno, perfecto. Pues, Nancy, tu pregunta. Desde que eras portugués, ahí nos quedamos. Así es, ok. Y es un punto muy importante que se hayan quedado ahí, fue para crear un poquito más de expectativa. A ver, entonces, como te comenté, portugués, o sea, empecé ahí en nuestra operación de Portugal, de Page Group, ahí estuve 7 años, y después siempre he tenido como un especial interés, como un sueño de ver otras culturas, conocer otros países, otras experiencias, y ahí acepté un proyecto internacional en Brasil. Entonces me cambia nuestra operación de Brasil, ahí sube 3 años, y ahí de nuevo viene otro reto, que es el reto de México, y aquí en México ya desde hace 7 años. Entonces, además de toda esta experiencia fenomenal, hay también la experiencia personal, porque con esto tengo una hija portuguesa, un hijo brasileño, un hijo mexicano. Entonces, eso también ayuda que claramente puedes tener un ambiente claramente
multicultural dentro de casa y además de todas las experiencias que puedes adquirir a nivel personal y profesional, sí, de verdad, con CIS México es muy chistoso también tener todo esto. Oye, mi querido Joao, y la pregunta que no puede faltar, ¿qué te hace feliz? Mira, eso es una excelente pregunta, Nancy. Yo creo que lo que me hace feliz en la realidad es poder tener una influencia en la vida de las personas que tengo cerca. Yo creo que eso es algo que parte del altruismo de cada uno, poder compartir las experiencias y en la realidad poder ayudar a las personas. Yo creo que siempre digo que cuando me dicen tienes que ser un líder, en la realidad que es manejar personas, es crear las condiciones para que todos puedan desarrollar su potencial. Entonces eso para mí es claramente algo sumamente importante en mi vida. Wow, y qué lindo porque hablaste desde el propósito personal, que esa es una de las cosas que nos ayuda a ser más felices, así que esperamos que la gente que nos ve ya haya descubierto su propósito. Pero bueno, vamos a entrar en tema, ¿te parece? De cómo crear Vamos. un ambiente de trabajo genuino a través de la aceptación. Pero empiézanos a contar un poquito qué es, cómo a través de la aceptación. Claro. Nancy, hoy en día se habla mucho al final de lo que es diversidad e inclusión. Sí, y por ejemplo, les puedo dar un ejemplo dentro de Page Group. O sea, nosotros somos una compañía que ya tiene más de 40 años, está en más de 40 países, una empresa británica, y que como cualquier empresa multinacional tiene claramente sus indicadores de diversidad e inclusión. A mí personalmente yo tengo mucho orgullo de estar en una compañía donde los indicadores de diversidad, nosotros llegamos a esos indicadores con la mayor de las naturalidades, sin tener que poner cuotas, y eso simplemente por contratar y desarrollar el mejor talento. Simplemente no tener diferencias hoy entre lo que es género, orientación sexual, entre lo que es la religión y al final y color. O sea, hoy tenemos que tener un ambiente multicultural porque ese ambiente multicultural simplemente hace que las personas se motiven más a trabajar en esos ambientes. Pero la aceptación más que la diversidad tiene que ver con la inclusión, con el I. Y el I, hoy se habla mucho de la inclusión de esta diversidad. Pero en la realidad, ¿qué es bien esta inclusión? Esa inclusión, y por eso hablo de aceptación, una verdadera inclusión pasa por aceptar la idea y la personalidad de cada una de las personas. Olvidemos todo lo que he comentado de diversidad. Hoy en día, mismo en ambientes con poca diversidad, con mucha diversidad, muchas veces no existe esta inclusión. Entonces, como tal, hablamos que tenemos un ambiente diverso incluso, pero no es genuino. No es genuino porque verdaderamente no existe una aceptación de quién es la otra persona. Entonces, ¿hasta qué punto damos el espacio a que la otra persona pueda pasar su idea y puede ser él mismo? Tenga una individualidad propia de pasar sus ideas, pero no solamente el derecho a decir sus ideas, pero la obligación a escuchar las ideas de los demás. Hay algo que me gusta mucho que es entender la historia de cada uno. Verdaderamente nosotros podemos hoy trabajar con personas durante muchísimo tiempo a nuestro lado y no conocemos la historia de cada uno de ellos, porque no paramos para escuchar esta historia. Y con eso que vienen juicios, vienen sesgos, y muchas veces nosotros hoy, ¿qué pasa? Al final terminamos trabajando mejor con las personas con las cuales tenemos un tipo de identificación que es personal. Y esa identificación personal nos hace que seamos más felices con quien trabajamos a nuestro lado, pero ¿y el escenario que no existe una identificación personal? La persona que no comparte, por ejemplo, nuestros intereses, nuestros sueños, nuestras motivaciones, entonces no vamos a tener inclusión, no vamos a ser felices trabajando con esa persona. Entonces, porque en la realidad no paramos, no tuvimos tiempo para aceptar a esas personas como son. Y eso es lo que muchas veces crea que existe dentro de las compañías un ambiente de trabajo que parece diverso, parece incluso, pero verdaderamente no es genuino, porque no hay aceptación. Sí, me hace mucho sentido porque me recuerdas un caso que tuvimos en una empresa de un líder que juzgaba y que criticaba y que era muy mal líder, o sea, era grosero inclusive con su gente. Pero fíjate que aquí la situación fue al revés. Algo que sucedió fue que cuando hicimos una intervención positiva con él se dio cuenta que cuando era chico le hacían mucho bullying. Entonces, Okay. por lo tanto, él hacía exactamente lo mismo con su gente y no los escuchaba, no los aceptaba, quería que fueran como él. Y de verdad que había una serie de problemas súper graves. Pero cuando los colaboradores comprendieron que él estaba en esa situación, ¿qué crees que hubo? Mucha conexión, porque entonces ellos entendieron esa historia de vida que él tuvo. Entonces, qué interesante lo que nos dices. Pero ahora, hablas de que yo también tengo la responsabilidad de escuchar. ¿Puedes ampliarnos un poquito eso? Porque no Claro. solamente es lo que yo digo, sino que también es importante que yo escuche.
Totalmente, Nancy. Y ese caso, por ejemplo, que comentas, solo agregando, eso es un tema también muy importante que cuando hablamos de vulnerabilidad, lo que pasa es que probablemente ese líder en específico llegó a su posición sin nunca haber enseñado dentro de la compañía vulnerabilidad. Y es necesario, tiene mucho valor para enseñar sus vulnerabilidades. Entonces, hoy una persona que es vulnerable, si un líder que diga cosas tan sencillas como, no lo sé, cometí un error, ayúdame, esos son mensajes muy poderosos para crear integración junto a los demás. Porque primero crías la sensación que esa persona es solamente humana y como tal tienes las mismas dudas que la otra persona abajo y que juntos pueden llegar a la respuesta. Y cuando caminamos, eso es como en nuestra vida, cuando caminamos juntos disfrutamos mucho más del camino. Entonces eso es importante también demostrar esa vulnerabilidad. Sobre lo que me comentas de escuchar, Nancy. Lo que pasa es que muchas veces las personas escuchan porque saben que tienen que escuchar, no significa que verdaderamente escuchan. También hay otro tema que es las personas que escuchan, sienten que tienen la obligación de cumplir con la idea que les han pasado, que la otra persona les ha comunicado. Entonces, verdaderamente escuchar es entrar en una conversación donde hacemos más preguntas, vamos totalmente despejados de cualquier sesgo, de cualquier juicio. Muchas veces cuando entramos en conversaciones, vamos con una idea que hemos concebido en nuestra cabeza, porque probablemente la escuchamos de una otra persona, no de nosotros, porque nunca nos acercamos a preguntar. Venimos con esta idea y empezamos una conversación con una idea. Eso no es escuchar verdaderamente. Mismo que podemos estar 2 horas escuchando a la persona, pero, y eso es muy curioso, hagan todos este intento, tenemos una idea, podemos estar escuchando todo el tiempo y solamente brincamos de nuevo en la conversación cuando escuchamos lo que queremos escuchar. Y eso es muy común de todas las personas. Parece que estás esperando el momento de habla algo porque yo tengo una idea y quiero que vas por ahí. Y eso no es escuchar en la realidad. Por otro lado, la obligación de escuchar no significa que no podamos no estar de acuerdo. Y eso es algo muy importante que muchas veces las personas están hablando con otra persona, esa persona de verdad escucha, no está de acuerdo, y la otra persona piensa, no me escuchó. A ver, simplemente no significa que tengamos que cumplir todo lo que quiere la otra persona. Eso pasa mucho al día de hoy con las nuevas generaciones, hay mucha impaciencia, hay mucha velocidad y quieren que su voz sea escuchada. Es escuchada, pero no significa que todos tengamos que estar de acuerdo con lo que escuchamos también. Así es, qué interesante esto que comentas, porque al final a veces creemos que estamos escuchando y aquí entra la palabra del interés genuino. Cuando tienes interés genuino en la otra persona, realmente te importa lo que dice, aunque no estés de acuerdo. Me encanta ese concepto. Acepto lo que me dices, aunque no estoy de acuerdo. Y creo que es súper poderoso para generar esa empatía. Oye, ¿y cómo hago como colaborador para sentirme seguro dentro de la organización? Y porque también creo que tenemos que ser protagonistas, no nada más es un tema de lo que los demás hacen hacia nosotros. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, eso es muy interesante, ¿no? O sea, hay un concepto que me gusta mucho que es la zona de seguridad. Las personas tienen que identificar dentro de las compañías una zona de seguridad. ¿Qué zona de seguridad es esta? Y cuidado, no confundirlo con la zona de confort. Son dos cosas totalmente distintas. Una zona de seguridad es donde una persona siente que de verdad puede pasar sus ideas, es escuchada y tiene un espacio de confianza. Una persona si no logra encontrar un espacio de confianza dentro de su organización, esa persona no va, primero, tener confianza, pasa la redundancia, de pasar sus ideas, sus mensajes y participar activamente en el camino de la compañía. Y eso es muy interesante porque cuando se crean estas zonas de seguridad, primero, esas personas están mucho más motivadas, mucho más felices, Nancy, como sabes bien, y es un tema que hablas mucho sobre él. Esta felicidad trae a productividad, a innovación. Entonces, las personas que encuentran ese espacio donde pueden escuchar, pueden ser ellas, respeten su individualidad, sienten verdaderamente que las personas las escuchan de manera genuina y las aceptan como son, los ambientes corporativos son ambientes multiculturales y también multiindividuales. Y eso, tiene que ser así, o sea, puede existir una compañía que tiene sus reglas, tiene sus procesos, pero podemos actuar dentro de una compañía de acuerdo a esas reglas, pero manteniendo nuestra individualidad, quién somos. Y eso la compañía y los demás tienen que aceptar y tienen que saber trabajar. Porque una persona cuando es quien es, va a ser mucho más feliz, más productiva, más motivada y va a innovar.
Y eso es retención, es menos costo para las compañías, etcétera. Entonces, toda esa felicidad en el medio viene exactamente de esa aceptación. Oye, eso suena, la verdad es que suena muy bien, pero ¿qué hago cuando no me siento en una zona segura? ¿Qué hago cuando yo siento que mi jefe no confía en mí, cuando mis compañeros no me relaciono bien con ellos y empiezo a sentirme fuera de esa zona segura? ¿Qué hago? Mira, eso es súper importante, se preguntan así, porque la confianza no es por sí un derecho adquirido. La confianza se construye. Tampoco se gana, pero se construye. Y esa confianza se tiene que construir de los dos lados. Eso pasa mucho que se habla mucho del papel del líder, de la responsabilidad del líder. Pero me gustaría ver más hablar de la responsabilidad de la persona que reporta al líder. ¿Qué responsabilidad tengo yo? Porque la comunicación funciona de los dos, both ways. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad hoy de llegar muchas veces a mi jefe? Mira, yo ya no estoy feliz, ya no quiero estar en la compañía, no siento que soy escuchado. Entonces, ¿qué problema podría tener yo de llegar a mi líder directo y decirle, pues, no me gusta, no estoy de acuerdo, no me gusta porque no comunicamos, veo que no hay esta confianza y hablar directamente sobre las cosas? El feedback tanto funciona arriba abajo como abajo arriba. Y el feedback no existe bueno o malo, es simplemente feedback. Entonces, si el feedback hoy va a reportar una realidad que no es positiva, no hace de ese feedback negativo, ni hace de ese feedback constructivo, es feedback. Ahora, ¿qué vamos a construir en la información que se genera a través de esta comunicación? Entonces, cuando no tenemos el espacio, pues no hay mucho que hacer, que alguien tiene que tomar la iniciativa. Si ya vemos que el líder no toma la iniciativa, que la tomemos nosotros. Vamos a ver si logramos alcanzar algo. Al final, el problema ya existe. Ya no queremos estar en esa organización. Entonces, al menos salimos de la organización con la conciencia tranquila y con un aprendizaje individual que de verdad intentamos cambiar. Lo que pasa mucho a día de hoy es que, desafortunadamente, las personas salen de las compañías sin pasar su feedback, sin pasar su opinión, y por eso las compañías no evolucionan. Así es. Estoy súper de acuerdo. Y quisiera agregar 2 puntos más, ¿no? Porque no necesariamente siempre el no tener o no sentirme confiado, con confianza, es responsabilidad de los demás, como bien lo dijiste. Tenemos que hacer un autodiagnóstico. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué pudo provocar esa falta de confianza de los otros en mí? Y hacerte cargo, ¿no? Y así como tú dices, el feedback, también pedirlo. O sea, tienes que pedirlo a los compañeros, pedirlo a tus amigos, pedirlo a tu familia, porque eso te da una vista que tal vez no ves. Y me encanta porque cuando hacemos ejercicios de feedback, de repente la gente dice, es que yo no sabía que lo que yo pensé que era mi debilidad, los demás lo ven como mi fortaleza. Y cambia el mindset, cambia la actitud de la gente y eso es súper poderoso. Así que, oigan, los invito a hacerle preguntas a Joao. O sea, lo tenemos aquí a mano, así que vayan haciéndole preguntas, mándenle saludos. Ya sé que están muy tímidos, pero él está cerca de ustedes, así que le espero que sus saludos aparezcan por aquí. Y bueno, yo quiero seguirte haciendo preguntas, mi querido Joao. Adelante. Y fíjate, hace ratito platicamos de que la gente ya va a empezar a regresar a las oficinas. Cuéntanos, ¿cuáles consideras que serían los desafíos a los que se estarían enfrentando las compañías? Y ahorita hablamos de los desafíos de las personas. Cuéntanos. Mira, sí, eso es súper, súper interesante porque son pocas las compañías que tienen una respuesta. Primero, ¿qué modelo va a venir después de 2020 y especialmente ahora en 2021? Porque ya observamos alguna retoma normal del mercado. O sea, no es el mercado que conocíamos pre-pandemia, pero ya vemos alguna retoma del mercado. Entonces, primero es que, ¿qué ambiente es eso? Algo muy interesante es qué aprendimos de 2020. ¿Qué aprendimos con un trabajo, con un modelo de trabajo mucho más virtual, con relaciones a la distancia, con la necesidad de crear conexiones a la distancia? Entonces, hay muchos negocios hoy que sí, de verdad, permiten no regresar a las oficinas o regresar a un modelo de presencial en la oficina mucho más reducido. Ahora, tenemos que ver la evolución de esos modelos, porque hasta qué punto esas compañías están logrando crear estos ambientes de trabajo genuinos que comentamos a la distancia. Hay unos que sí, no tengo duda, pero yo acredito mucho más en un modelo flexible en que puedes trabajar, al final, de cualquier lado, no tiene que ser de tu casa, de cualquier lado, y con un trabajo en las oficinas. Ahora, ¿qué significa regresar a la oficina? 2020 ha enseñado algo a las personas, que trabajamos y al final, mira,
Mejor, trabajamos en nuestra zona de confort, ahora sí, hablando de zona de confort, está mucho más en nuestra individualidad, de nuestras familias, de nuestras casas, que en ambientes colectivos o sociales, ecosistemas sociales como teníamos en las organizaciones. Entonces, nosotros en Page Group ya regresamos en la mayoría de los países a la oficina, acreditamos en un trabajo flexible, pero con pasar tiempo en la oficina, creación de conexiones con las personas por temas de capacitación, de interacción, de aprendizaje y también de ambiente de trabajo. Y empezamos hace poco también a hacer ese regreso aquí en México. Lo que estamos observando es que es difícil para las personas regresar. ¿Se acuerdan que principalmente en mercados latinos era muy chistoso, pero si llegabas a la oficina y no te daban un abrazo es porque, mira, esa persona no me quiere. Hoy llegas y si la persona te intenta darte un abrazo, creo que pienses, eso no me quiere porque me quiere abrazar. Entonces, eso todo cambió mucho, incluso en el día a día de las personas no saben cómo reaccionar. Yo incluso llego a la oficina, no sé cómo saludar, es con el puño, sé qué hacemos al final. Entonces, hay toda una incertidumbre sobre este regreso. Ahora, algo que sabemos sí es que tenemos que retomar con las personas un ambiente de conexión. Tenemos que de alguna manera lograr que regrese la felicidad a las oficinas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que regresen, que las personas sean de nuevo felices, que a las personas les guste estar en la oficina? Pero primero tenemos que crear seguridad. Una vez que tengamos la seguridad, vamos a trabajar los demás. Incluso ahora, por ejemplo, vamos a hacer algunos eventos, algunos team buildings, incluso para retomar este clima que teníamos pre-pandemia, en 2019, exactamente de cómo traer esa felicidad a la oficina. Lo que vemos es las personas que regresan a la oficina, regresan de manera individual. Regresan en la oficina sentados como si estuvieran en sus casas. Entonces, si es así, no hace sentido regresar a la oficina. Entonces, es responsable de las compañías, pero aquí voy a utilizar una expresión que es medio dubia, que es autorresponsabilidad también. Aquí duplico el valor de la palabra responsabilidad. Es autorresponsabilidad de cada uno también hacer que esto funcione, que esto se creen esas conexiones. Así es, pero vamos a ver a nuestros invitados. ¿Estás listo? Vamos. Guara, qué importante es todo lo que están compartiendo. Qué diferentes serían las empresas si todos los gerentes o directores tomaran este tipo de temas tan importantes y los utilizaran como plataformas para el acercamiento con el personal. Justamente lo que dice, sobre todo para mejorar el desarrollo. Ahorita vamos a reforzar lo que dice también mi querido Joao. Mira, saludos desde Chile. Es que estás a nivel Latinoamérica, ¿eh? Te está viendo todo el mundo hablando. María Ofelia, desde luego el regreso a presencial traerá nuevas oportunidades. De acuerdo. Luis Palma, saludos a Joao. Te conoció en Portugal. Lo conozco, Luis, claro. Lo conozco. Ay, Mire. un saludo que le quieras mandar. Saludo, Luis. Un abrazo, suerte en Chile. Y luego dice aquí, pregunta, ¿gestionar ambientes tóxicos en este entorno de pandemia es más o menos desafiante? ¿Qué le dirías? Mira, es mucho más desafiante. A ver, ¿qué pasa? Es que hoy desafortunadamente parte de la toxicidad de los ambientes viene por la situación actual y no por personas malas. Anteriormente, por ejemplo, los ambientes más tóxicos teníamos a una u otra persona que eran los desviantes de los motivadores tradicionales. Ahora, desviadores, perdón, de los motivadores tradicionales. Ahora lo que vemos es, se puede crear un ambiente tóxico laboral exactamente por eso. Las personas, muchas de ellas no quieren estar en las oficinas, no quieren regresar a las oficinas. Entonces, eso va a tardar su tiempo a que puedan entender qué significa ese regreso a la oficina y la parte positiva del regreso, porque esa parte positiva va a traer algo que es más resultado en algunos casos y eso significa también más recompensa para las personas. Entonces, en muchos negocios es importante el regreso a las oficinas. Compañías que hoy no están preparadas con sus plataformas tecnológicas, que sus relaciones de trabajo hoy no se pueden manejar a la distancia y, por fin, que es el hecho que las personas estuvieran en sus casas, dejaron de escuchar las historias de los demás, dejaron de conocer los nuevos que entran a la compañía. Hay compañías hoy que tienen personas nuevas que no se conocen. Entonces, eso lleva con mucha facilidad a la creación de sesgos y de juicios. Y eso lo que va a pasar es que las personas terminan siendo más tóxicas en el ambiente porque esas personas no han trabajado juntas, no han escuchado el otro que está a su lado, no conoce su historia real. Entonces, es mucho más difícil el día de hoy manejar ese tipo de ambiente.
¿Y qué recomendaciones le das a las organizaciones para deshacerse de este ambiente tóxico? Mire, yo creo que más es, justo yo hablo con las personas que trabajan directamente conmigo, o sea, ya hace poco incluso utilicé una expresión con ellos que tenemos que ser un poco los guías espirituales de las personas que tenemos. Porque hoy es muy complicado quitar el impacto personal que esta situación ha tenido en todos nosotros. Entonces tenemos que identificar eso. Mira, no juzgar a una persona porque pone mucho de su emoción en el trabajo, pero al mismo tiempo ayudar a esa persona a utilizar un poco más de pragmatismo en alcanzar su resultado. Pero tenemos una opción, que es la opción más utilizada en el liderazgo, que es la exclusión, que es, mira, ese está muy emocional, no me gusta lo que dice, entonces lo voy a excluir, desisto de esta persona y no se intenta trabajar la persona. Intentar trabajar al día de hoy es bastante más complejo porque primero tenemos que identificar qué impactos esta situación ha tenido en las personas a nivel personal, entender esos impactos e intentar que esos impactos tengan lugar dentro del management en la estructura. Arreglar esos problemas, ayudar a las personas. Es un poco como decía, al final tenemos que ser tanto un guía espiritual de las personas que trabajan con nosotros. Ya sé, yo te quiero agregar algo más que me encantaría sumar a tu comentario y es, tenemos que también escuchar a nuestros colaboradores, ¿saben? O sea, algo que es súper importante es escucharlos, cómo quieres trabajar, en dónde quieres estar. Fíjate que algo que pasó es que hay personas que se les está haciendo regresar a la oficina sin tomarlos en cuenta y están renunciando. Yo estoy sorprendida, ¿sabes? Y hay personas que llegan a reclutar y de repente dicen, oye, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Y si no tienes un modelo sostenible y flexible, de verdad te va a costar reclutar y te va a costar retener. Entonces, creo que la gestión participativa, el tomar en cuenta, escuchar, ver las condiciones de la gente, ¿sabes lo que es para las personas de repente que tuvieron que dejar de transportarse en México 2 horas y ahora los vas a hacer regresar 2 horas? Entonces, hay muchas condiciones que hay que tomar en cuenta, pero los colaboradores hay que escucharlos y de repente eso ayuda a que se sientan todavía más cerca. Pero tenemos otra pregunta, mi querido Nef. Aquí Nef Ventura. ¿Cómo generar una narrativa favorable para otorgar un ambiente seguro en el aspecto físico y psicológico? Uy, excelente pregunta. Yo creo que eso primero, como había dicho, antes de pensar en cualquier regreso en una pseudo normalidad, hay que traer seguridad. Las personas hoy tienen que sentir esa seguridad. Entonces, el primer punto es demostrar que el ambiente de trabajo es seguro y intentar al máximo con las personas, eso que dices, Nas, es importantísimo. O sea, incluso la manera como las personas van hasta la oficina. Hoy si hay personas que tienen una exposición muy grande en su trayecto, hay que tener eso en cuenta también. Y eso depende mucho del tipo de compañía, dónde está ubicada la compañía, etcétera. Entonces hay que tener todos esos temas en cuenta. Entonces eso es más la seguridad física. Después las compañías tienen que hacer inversiones. Tienen que hacer inversiones en equipo de seguridad, en todo el material que permita que dentro de las compañías, dentro de ese ambiente de trabajo, se sientan seguros. Seguridad psicológica. Eso no se empieza a trabajar ahora. Eso ya se debería haber empezado a trabajar durante la pandemia. La pandemia tuvo un impacto muy fuerte en las personas, porque primero las personas, muchas han abierto sus casas a todos, hasta clientes, hasta todos proveedores, o sea, todas las personas del ecosistema corporativo. Entonces ahí, y eso para mucho, tuvo mucho impacto para muchas personas. Entonces, desde ese momento, cualquier líder debería haber empezado a trabajar la seguridad psicológica de las personas. Las compañías hoy tienen que tener, por ejemplo, nosotros en Page Group tenemos líneas incluso donde pueden llamar y ahí tienen acceso psicológico y hay líneas de acoso, o sea, hay muchos temas al día de hoy que permiten que las personas sientan que están seguras en el ambiente de trabajo, porque si algo pasa, porque muchas veces lo que pasa es, si este acoso psicológico, por ejemplo, viene muchas veces, o inseguridad psicológica viene del líder, ¿con quién hablo? Si el líder también es el jefe de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, hay que tener, mi recomendación es que todas las compañías pueden manejar de manera externa este soporte para que las personas se puedan verdaderamente sentir seguros dentro del ambiente de trabajo. Sí, y me encanta eso que dices porque si no lo hacemos de manera correcta, de verdad el impacto va a ser muy negativo. Y algo que agregaría a lo que estás comentando es, hay que habilitar a nuestros líderes en qué comunicar, qué decir, qué no decir, cómo decirlo, porque de repente, ejemplo, no, pues hay que regresar y alguien está inseguro, de repente es bien fácil decirle, pues es que fue instrucción de la organización, o sea, yo no quiero regresar, pero, y entonces en lugar de sumar el cambio,
lo afectamos. Entonces, la habilitación de los líderes para el regreso a oficinas es súper clave. Así que, bueno, déjame te digo otros comentarios que están llegando. Ya la gente está más animada. Qué importante es compartir este tipo de información. La autorresponsabilidad que menciona debe surgir desde la persona misma. En México, lamentablemente, es más fácil contagiar lo negativo que lo positivo. Y tienen razón. Últimamente hasta guía espiritual me siento. Gracias por todo. ¿Qué le dices a este mensaje que nos está haciendo llegar Mariana? Mariana, excelente comentario. Primero, la autorresponsabilidad es el reconocimiento individual de cada uno en asumir su papel, su rol dentro de la organización. Yo creo que al idea lo que comentas es verdad. Muchas veces no hablan de la parte negativa, pero muchas veces esperamos que sea la compañía a decirnos nuestro rol. Tenemos que saber, primero, voy a esperar que sea la compañía a definir y a ser responsable por mi crecimiento. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo? Como comentabas, Nancy, hace rato, si hoy no siento que tengo este ambiente de seguridad, pues ¿qué hago? Exactamente eso, es mi responsabilidad llegar y comunicar. Muchas veces lo que pasa es que nosotros tenemos miedo de interactuar con la compañía. Sentimos que la compañía es un ecosistema, un ser vivo, agresivo, responsable por toda la maldad del mundo. Y muchas veces eso lleva a que nosotros tengamos miedo de interactuar con eso, porque no nos sentimos un guerrero en ese día. Entonces, como no soy un guerrero positivo, entonces no voy a interactuar contra la compañía. Ahora, otro punto que hablas, el comentario negativo, más negativo que positivo. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Desafortunadamente, muchas personas al día de hoy aprovechan el espacio que tienen para hablar solamente para criticar. La crítica no es negativa. La crítica es muchas veces el motor del cambio, pero tiene que venir acompañada también de soluciones. Lo que pasa, Lidio, es que vivimos un ambiente complicado, un ambiente donde la mayoría de las compañías perdía su tiempo a analizar los problemas, a hacer diagnósticos, y todo que es analizar un problema o ver un diagnóstico tiene una tendencia, una connotación negativa. Entonces, no había mucho espacio para el positivismo. O sea, hay muchas compañías de tecnología, entre otros sectores, sí, de e-commerce, pero la mayoría de las compañías no tuvieron muchas cosas positivas que celebrar. Y eso también tiene que ver con el ambiente tóxico que se vivió en algunas compañías. Es un ambiente negativo, porque estamos saliendo de un momento negativo. Entonces, es por eso que esta autorresponsabilidad, nosotros tenemos que ser motores de cambio, de cambiar la organización, de ser positivos en la organización. Y con eso termino por algo. Vas a hacer una pregunta a nosotros mismos. Estoy sentado hoy en la compañía. ¿Qué me gusta? Escuchar mi colega hablando, pero viste que este hizo algo, y escuché que este tal, o sea, y estar todo el día en esto, o estar en un ambiente de felicidad, donde todos están divertidos, donde todos están celebrando. Ahora, en función de lo que les guste más, ¿qué acción estás dispuesto a tomar? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Me encanta. Oye, y quiero sumar a tu comentario porque está lo máximo. ¿Cómo ser ese detonador de cambio? Y de repente tengo a alguien negativo aquí al lado, ¿no? ¿Y cómo ayudo? Hay que cuestionar, hay que hacer preguntas de poder. Oye, ¿qué sí puedes hacer? De esto que no te gusta te entiendo, pero ¿qué sí te gusta? Y entonces empezar a sacar a las personas de su zona de confort y de repente lo que va a pasar es, si ya no quieren ser cuestionados, ya no te van a decir nada. Y si los sacas de una zona de confort, pues estás impactando positivamente. Así que eso me encanta. Mira, vamos ahora con María Ofelia. En el área de capacitación en idiomas, en el caso de mi empresa, la gente pide que sea presencial y se sienten parte del equipo. Súper. ¿Algo que quieras comentar? Mira, sobre eso puedo decir, yo personalmente me gusta más la capacitación presencial. Y eso incluso les puedo comentar. Nosotros, por la pandemia, desarrollamos un modelo de onboarding digital a nivel mundial. Y hoy las personas, primero, estiman mucho el esfuerzo de hacer ese onboarding digital, pero por otro lado, sienten que falta profundidad. ¿Y por qué falta profundidad? Porque parte de la clarificación de los conceptos viene de preguntas individuales que se generan por trabajo en equipo. Y el ambiente virtual, en algunos casos, sí es posible, pero cuando hablamos de personas nuevas en la compañía, no se crea esa interacción. Entonces, yo personalmente siento mucha falta del face-to-face y sí, además, es un ambiente donde todos se sienten en equipo. Y yo agregaría, Joao, que adicional el desafío de estar ante la computadora, ¿no? Que te gana el hacer. Hay un indicador que dice que el 92% del tiempo que tú estás interactuando por Zoom o por alguna plataforma, estás haciendo otra cosa.
Entonces, imagínate, también los programas de formación virtual tienen que salirse de la zona de confort para gestionar este tipo de desafíos, pero bueno. Sí. Es que en el Zoom no puedes pedir que pongan el cel en una canasta cuando entran en la sala. O sea, ahí es un Exacto, problema. muy buen punto. Mira, Nef, gracias a ambos. Aquí nos dice, es muy importante lo que están comentando, el regreso a las instalaciones era un reto. Me gustaría compartirles que en donde yo trabajaba decidimos que era un nuevo código de conducta y convivencia enfocado a COVID y el regreso a las instalaciones. En él se consideró justo la importancia de generar nuevas formas de conexiones con la empresa, con los equipos, con los compañeros, con la sociedad y con uno mismo desde la perspectiva de respeto, solidaridad y empatía. ¿Qué puedes decir al respecto, mi querido Joao? Mira, Brenda, yo a eso diría que conectar el código de conducta al propósito de la compañía. Entonces, vamos a aprovechar el regreso a las oficinas para reconectar a las personas con el propósito. Y eso es sumamente importante, porque estamos hablando de pura reconexión. Muchos hablan de crear conexión, no, esto es reconectar, porque existió un momento donde existió esta conexión. Entonces, tenemos que reconectar, entonces vamos a aprovechar para introducir conceptos que en la altura de la conexión funcionaban o no funcionaban, pero vamos a aprovechar de una vez para reconectar en toda la amplitud de la compañía. Ay, me encantó ese concepto de reconectar. Creo que es súper, súper desafiante. Y algo que me gusta mucho en este proceso es, también creo que tenemos que encontrar esos embajadores de cambio, ¿sabes? Esos embajadores que son esas personas positivas, aquellos que nos van a ayudar a que esta conexión sea súper, reconexión sea positiva. Y yo te quiero preguntar algo que me lo voy a guardar, ahorita me lo voy a anotar, porque tiene que ver con el tema de inclusión y diversidad. Pero vamos a seguir tienes muchas personas que te están siguiendo aquí. María, gracias. Rolando, el regreso a la nueva normalidad es un tema delicado y completo, pero vi por aquí que lo está poniendo completo. Dado que se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en analizar resultados y tratar de hacer rentable a la empresa, además de mantener a los equipos de trabajo motivados, ya que en un call center, como en cualquier otra empresa, los ejecutivos son lo más importante, ya que de ahí se genera todo servicio. ¿Qué opinas, Joao? Totalmente, Rolando. Y nosotros, por ejemplo, en Page Group somos una compañía de personas, porque, a ver, no somos una compañía de producto, no vendemos una tecnología como tal, el trabajo deriva del talento de las personas que tenemos. Entonces, nuestro activo principal son las personas. Entonces, probablemente hoy en muchos negocios podemos entrar en una planta y reacondicionar el proceso productivo, innovar, y con eso tenemos mejores resultados. Con personas no es así. Con personas no las ponemos en una máquina y sale el resultado del otro lado. Entonces, este proceso pasa exactamente por este tipo de conexión personal. Y cuidado con esta conexión personal. Ese es un tema que, y ahí les comparto un poco de mi experiencia, o sea, como europeo, el europeo tradicionalmente no siente tanta la necesidad de la conexión personal como un latino. Y eso lo aprendí en Brasil, después en México. Entonces, lo que tenemos que aprender, sí, es hacer otro tipo de conexión. Yo tampoco estoy de acuerdo que la conexión puramente personal es la indicada. La conexión que tenemos que tener con la persona es verdaderamente ser altruista y genuino en el interés de ayudar a esa persona y no el interés de ser amigo de esa persona. Entonces, mucho de lo que veo, probablemente comunicaciones que yo, desde que llegué a América Latina, lo escuchaba, que es, mire, él ha dicho algo de mi equipo que no me gustó. Yo le preguntaba, pero ¿por qué tendría que gustarte a ti? No entiendo por qué no hablas con él del problema, porque ese es un asunto personal cuando estamos hablando de un tema que es un tema de equipo. Entonces, este pragmatismo muchas veces es importante traer una relación. Tiene que existir una buena conexión para que las personas puedan hablar abiertamente, pero tenemos que intentar al máximo quitar nuestro yo de la ecuación dentro de la compañía, porque ¿qué pasa? El yo dentro de una ecuación que no es favorable a nivel de negocio, cría desconexión y distancia hacia la persona. Entonces, son algunas de las cosas que tenemos que romper el código un poco de cómo funcionan las personas, pero cuidado, no las personas, cada persona, porque después hay ese tema, que la conexión se cría con cada una de las personas y no una conexión colectiva. Eso no se crea una simbiosis con todas las personas en el momento que entramos a la oficina. Es individual y se basa en escuchar a la otra persona y entender de manera genuina cómo lo podemos ayudar. Claro, me puede encantar. Luego dice Rolando, el regreso, este ya lo vimos. Qué padre todo lo que comentan. Considero clave y fundamental sería empatizar desde los diferentes ángulos de los colaboradores para poder llegar a una mejor negociación y aceptación en el regreso. Y sobre todo así conocer los temores que tienen y así ofrecer esa seguridad que requieren tanto física como psicológica y generar calma emocional.
¿Quieres reforzar algo, mi querido Joao? Total, Nancy. O sea, la empatía viene de la escucha. O sea, es lo que venimos hablando hasta ahora. Y del interés genuino en entender a esa persona y ayudar a esa persona. Si el interés no es genuino, no se va a crear empatía. Se puede parecer que tenemos una buena comunicación, pero en la realidad no existe empatía si el interés no es genuino. Entonces ahí sí, totalmente de acuerdo. Es la clave, claramente pasa por la empatía. Y hablamos a nivel colaboradores y a nivel organización, pero yo le agregaría la importancia de recursos humanos, de escuchar a los colaboradores todavía más cercanos y los desafíos que se tienen de acuerdo al tamaño de la organización. Pero bueno, eso es súper importante y aquí nos dice María Ofelia, esas áreas de oportunidad son claves para detonar el cambio y crear un ambiente feliz. Y algo nos dijo Rolando que hay un tío, no sé a qué se refiera. Y Mariana dice, así es, los happy officers son clave hoy en día. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Es Joao? excelente. Mariana, al día de hoy vemos también nosotros que se están creando en muchas compañías nuevas posiciones. Chief Happiness Officer, Chief Wellbeing Officer. Entonces se está creando posiciones hoy porque las compañías entienden cada vez más que esta felicidad de sus colaboradores, que a ver, no es solamente que estén felices, ver, yo puedo ser una persona feliz de pagar un poco más o darle un bono más grande, pero eso no es felicidad real del día a día que perdure en el tiempo. Esta creación de felicidad, lo que hace, o sea, esta zona de seguridad que comentamos hace poco, es importante para que venga la innovación. Y hoy podemos estudiar varios ejemplos de todas que son nuevas tecnologías, productos del pasado, y muchos, la gran mayoría, viene de momentos donde las personas estaban más tranquilas, estaban más pensativas, y hoy estás pensativo donde te sientes bien, donde puedes reflexionar de manera tranquila. Y si no tienes ese ambiente dentro de tu compañía, y por eso se crían esas posiciones, entonces es difícil que la compañía pueda evolucionar y pueda ser distinta a futuro. Así es, me encanta. Yo solo agregaría que hay que tener cuidado porque hay que preparar a la organización para esas posiciones. No es como Totalmente de ahí tengo acuerdo. la posición y la vamos a crear, porque si no es peligroso, porque la gente no tiene claro qué es bienestar, qué es felicidad, para qué se crea. Entonces, ojo con ponérmelas nada más por ponerlas. Y fíjate que hace Eso, Nancy, podríamos estar una hora más hablando de well-being y de lo que significa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ya sé, te voy a invitar a otra para hablar solo de eso. Vamos, vamos. Y después viene otra pregunta. ¿Una encuesta de clima organizacional antes del regreso podría ser una buena práctica? Mira, Roland, totalmente. Un ejemplo, nosotros en Page Group hicimos una encuesta primero antes del clima organizacional, porque es complejo que sea una encuesta de clima organizacional. Hay que tener cuidado si es el momento de hacer una encuesta de clima organizacional. Primero, les diría que hay que tener la seguridad que existe un clima organizacional. Ahora, sí deberíamos hacer una encuesta, una pregunta tan sencilla: ¿quieres o no regresar a la oficina? Es así de sencillo. Y basado en eso, identificamos cuáles son los temores de las personas. ¿Quién no quiere regresar? ¿Por qué no quiere regresar? Y lo que decía Nancy hace poco, si una persona no puede regresar porque tiene un trayecto largo, porque vive con una persona de riesgo, etcétera, o tiene incluso algún problema de salud, no hay que regresar. Esas son las personas que no hay que regresar. Ahora, hablar con otras personas que, ¿por qué no quieres regresar? Pues es que en casa estoy mucho más confortable. Es porque me siento mucho mejor en casa. Ok, hay que escuchar, pero también es, ¿cuál es tu potencial de desarrollo si continúas trabajando solo en casa? Porque primero tengo que identificar si yo como compañía estoy listo para dar exactamente todo ese potencial de desarrollo que se basa por liderazgo de proximidad, capacitación, muchas veces on the job. Entonces, hay muchos temas a día de hoy que tenemos que ver. Entonces, esa encuesta es importantísima, pero el tipo de preguntas va a depender mucho del tipo de compañía que somos. Si ya teníamos o no este tipo de ambiente virtual, ya conocemos mejor ese ambiente virtual. Si es la primera vez que vamos a trabajar con un ambiente de flexibilidad, ¿qué significa eso? ¿Estamos listos o no? Porque no es solamente dar una laptop y decir a la persona, puedes trabajar desde casa. Eso es bastante más profundo que eso. Hay que cambiar hasta el nivel de liderazgo, qué tipo de KPIs, cómo ver esos indicadores, cómo analizar esos indicadores y hasta el punto de cambiar las análisis de desempeño, las evaluaciones de desempeño de las personas. Eso es bastante más complejo que una laptop. Así es, y me encanta lo que estás diciendo porque he percibido que muchas organizaciones dicen, ya vamos a regresar y ahora va a ser flex time y vamos a trabajar en casa y a distancia, pero no han tomado en cuenta un factor que pareciera
tonto, pero es súper importante, y es que cuando regresemos es probable que las personas ya puedan salir, ¿sabes? Ahora Ujú. trabajan en casa porque muchas se ponen a trabajar porque es lo único que pueden hacer. Pero si no tienes toda esa planeación, toda esa esos KPIs, cómo le vamos a hacer, qué va a pasar, cómo te voy a medir, cómo va a ser el liderazgo, que bien comentas, van a verse desafiadas las organizaciones. Entonces creo que sí es planear muy bien el regreso. Así que me encanta. Y fíjate, aquí nos dice Mariana, hasta la formalidad de las relaciones laborales conforme a la ley debe considerarse. Así es, Mariana. Ay, Totalmente. ¿y cómo te sientes hasta aquí, mi querido Joao? Súper bien, Nancy, me está encantando. O sea, yo podría seguir una hora más. O sea, Bueno, ustedes ustedes me sigan dicen. preguntando. Aquí ahorita vamos a seguir recibiendo preguntas, pero fíjate que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo visualizas el tema de la discriminación ahora en el regreso? Porque no sé si tú escuchaste, pero en las organizaciones pasaba que si te dio COVID ya eras como mal visto, ¿sabes? Ahora si estornudas ya estás hasta mal visto. Entonces, ¿cómo consideras que las organizaciones deben de manejar esto? Cuando te enteras que una persona es COVID y estaba en la oficina, ¿cómo gestionar? Nancy, eso es bastante complejo, es excelente la pregunta, pero es claramente un tema bastante complejo por parte de las organizaciones. Las organizaciones tienen que estar de conciencia tranquila relativamente a los protocolos de seguridad. Si hoy creemos que no tenemos protocolos de seguridad y con eso significa evaluar todas las potenciales riesgos, todos los potenciales riesgos y actuar de acuerdo a eso. Entonces, a día de hoy, lo que es importante es primero, para hacer inversión donde existe distanciamiento, ver si alguna persona tiene algún síntoma, reaccionar directamente en la misma relación. Pero de nuevo, y podría seguir hablando de eso, pero no es lo importante. Lo importante aquí es, de nuevo, la autorresponsabilidad, la responsabilidad individual de cada uno. Perdón, Así, pero si soy hoy una persona joven, eso es bastante complejo. Nosotros tenemos muchas personas jóvenes en la compañía. Tuvimos ese problema cuando regresamos, que es, si la persona sale, por ejemplo, de fin con sus amigos, se va a cenar y está seguro porque no es de riesgo, pues como tal, baja un poquito la guardia. A nosotros, de esas personas, lo que les pedíamos es no regresa a la oficina, entonces avísenos o criamos un espacio distante para que esa persona pueda trabajar eventualmente desde la oficina o que regrese después de tener la seguridad que no tiene side effects. Pero ¿qué pasa? Eso es una semana, pero si el otro fin sales de nuevo, entonces nunca regreses, porque ese es un tema. Ahora, como compañía, yo no puedo pedir a una persona que deje de parte su vida personal y social, porque ahí viene la estabilidad psicológica de esa persona, solamente para atender mis protocolos de seguridad. Entonces, lo que tenemos es que respetar de nuevo, aceptar cada persona como es. Si yo sé que hoy tengo personas de grupo de riesgo porque salen mucho, viajan mucho, tengo que crear condiciones dentro de la oficina o que las personas alrededor son todas iguales y hacen el mismo, entonces no hay problema. O entonces crear un espacio donde esa persona puede pasar un poco más de seguridad a los demás. Ahora, de nuevo, creo que estamos hablando mucho de la responsabilidad de las compañías, de los protocolos de las compañías, pero esto es una pandemia. Eso no fue una crisis económica. Eso es una pandemia. Y el principal transmisor del virus soy yo, eres tú, Nancy, no es la compañía. Entonces, nosotros como compañía hoy creamos ese ambiente de seguridad, pero al final es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de tener la seguridad que no ponemos nadie más en riesgo. Y eso sí es algo extremadamente delicado, es un equilibrio delicado, pero que tenemos que manejar, porque si no, no vamos a salir de nuestras casas, no vamos a retomar nuestra vida. Y a ver, y eso, solo terminando, es el hecho que yo no quiero salir de mi casa significa también que es, en parte, también un egoísmo de no reactivar la economía. Tenemos que encontrar un equilibrio. No podemos pedir a la persona sale por la economía no, pero por otro lado es, vamos a entender verdaderamente qué hace que esa persona se quede en casa. Vamos a tranquilizar a esa persona. Y eso es importante de hacerlo. sí, la verdad es que tienes razón y diste en un punto que a mí me encanta, que no todo es responsabilidad de las organizaciones, o sea, debemos de comprender que también como colaboradores tenemos una responsabilidad y hay que ayudar. O sea, creo que las organizaciones han hecho un esfuerzo, muchas, no digo que todas, considerable para subsistir y para poder seguir reactivando la economía y necesitamos a las personas. Entonces, qué buen punto. Te hacen otra pregunta. ¿Cómo convertirnos en una organización flexible más allá del home office? Alma, me encanta la pregunta. Eso es la pregunta que todas las compañías tienen al día de hoy. ¿Qué es flexibilidad? Eso es el primer punto.
Yo, por ejemplo, yo tengo una visión muy propia mía, no es corporativa de mi compañía, pero la flexibilidad cuando se habla de home office, al final eso para mí no es flexibilidad. Eso es simplemente decir, estos días trabajas aquí, estos días trabajas aquí. Eso no es flexibilidad. Eso es solamente para que la compañía sepa dónde estás. Verdaderamente flexibilidad, ¿qué significa? Flexibilidad, incluso compañías que trabajaban 100% de la oficina antes de la pandemia, eran compañías flexibles. ¿Qué es? Tengo que ir a la fiesta de mi hijo, tengo que ir por mi hijo, yo no puedo trabajar 2, 3 horas al día porque no tengo quien se quede con mi hijo de nuevo, yo tengo un evento especial, yo tengo una característica tal, mira, yo quiero hacer un viaje, quiero trabajar 2 días donde voy, eso era flexibilidad. Entonces, esta flexibilidad era creada por la compañía confiar en las personas. Entonces, la primera base de la flexibilidad es la creación de confianza. Después, ¿qué significa trabajar a la distancia? Yo personalmente acredito más en un concepto de work from anywhere, no from home, anywhere, donde sea. Si encuentras el talento, si tienes una organización que está lista para evaluar ese talento, que tiene una buena definición de KPIs, una buena capacitación para que las oportunidades de esa persona sean las mismas, porque lo que pasa es, yo puedo decir a una persona de mi compañía, puedes trabajar desde casa, 10% desde casa, imaginemos, 90% en la oficina, pero yo tengo que tener la seguridad que las oportunidades para los 10% de casa son las mismas que por los 90% de la oficina. Entonces, ¿qué objetivos ponemos en marcha? ¿Cómo los vemos, cómo los cobramos y cómo evaluamos? Entonces, hoy una buena política de flexibilidad tiene que venir con, primero, cambiar la compañía para que el principal objetivo sea llegar a objetivos. Vamos a evaluar las personas por objetivos, no vamos a evaluar las personas por hora silla, a las horas que se van, a las horas que se quedan. Entonces, eso es algo que las compañías tienen que evolucionar. Incluso mi compañía, todas las compañías en el mundo tienen que evolucionar en ese mismo sentido. Pero eso es verdaderamente lo que significa flexibilidad, en mi opinión. Yo súper de acuerdísimo. Sacaste 10 en esa pregunta. Muy bien. Bien. Y nos dice Mariana, información, educación, conciencia, acción, autocontrol. Me encanta. Ay, mi querido Joao, la verdad es que ha estado súper desafiante y emocionante esta Muy bien. de Happy Talks, muchas preguntas de nuestros invitados y eso me encanta. Y bueno, algo que le quieras comentar adicional a la gente que te ve respecto a este tema que estamos hablando, porque yo creo que un ambiente, aquí porque le pusimos ambiente de trabajo genuino, pero también puede ser un ambiente familiar genuino, un ambiente de amistad genuino. Hablarnos de eso, a ver, ¿qué nos podría recomendar? Mire, principalmente, Nancy, yo que recomiendo a las personas es esta capacidad de escuchar. Hablamos mucho del ambiente corporativo, pero es escuchar, como decís muy bien, todas las personas de nuestra vida. Yo creo que desafortunadamente seguimos viviendo a través de las opiniones de los demás. Hoy yo creo que la mayoría de las personas toman mucho más decisiones en su vida basada en la opinión de algo que escuchó que en el resultado o la conclusión de una pregunta que hizo. Y eso para mí hace toda la diferencia. Hoy, perdón, pero hay que tomar decisiones relativamente a la información que nosotros tenemos la capacidad de generar y de atraer de las personas. Es muy difícil hoy sacar buena información. Las personas latinas que nos digan lo que queremos escuchar, porque también hacemos preguntas que queremos escuchar la respuesta. Entonces, al final, mira, todo eso va por un camino que nosotros definimos. Y si nosotros definimos el camino o somos pues personas muy sabias que ya saben qué camino tenemos que seguir y logramos influenciar todas las personas de nuestra vida, o entonces tenemos la capacidad de ser personas totalmente abiertas, desprovidas de conceptos, desprovidas de juicios o sesgos y que simplemente vamos a escuchar. Algo que me gustaría agregar que no tuvo me olvidé durante la conversación cuando habla principalmente de algo que es esta zona de seguridad de las personas, que es que todas las compañías tienen que dar a las personas la libertad de riesgo. Y eso viene con la percepción del error. Si hoy las organizaciones penalizan todos los errores, van a quitar a las personas cualquier libertad de riesgo. Y si no hay riesgo, no hay evolución. No hay evolución, no hay innovación, no hay next step sin riesgo. El riesgo es parte integrante. Y cuando hablamos mucho aquí, hablamos de riesgos, porque estamos hablando de riesgos sanitarios. Pero mismo así, habla mucho que las personas que no toman, tienen miedo de tomar cualquier riesgo, si es sanitario, etcétera, son personas que tienen alguna dificultad en evolucionar o que la compañía nunca les crió el ambiente para que las personas pudieran tener esa libertad de riesgo. Entonces, ese es un concepto también bastante interesante en la creación de un ambiente de performance con un enfoque en resultados, en objetivos, y eso es común a cualquier organización.
no es sector. Cualquier organización tiene un objetivo claro que es performance. Entonces eso tiene que venir de riesgo. Wow, me encantó. Y ahí será otro Happy Talk porque está súper interesante porque Hay varias. creo que es súper relevante ese tema. Ahora te dicen, soy profesora de alumnos que están próximos a ingresar a las empresas para realizar sus estadías y graduarse en administración. ¿Qué recomendaciones pueden ofrecerles para que se adapten mejor y sean agentes de cambio? Mire, primero que quieren entrar o creen un espacio donde pueden ser ellos mismos. Que no vayan para una organización, es importante aprender, pero que no vayan solamente con la idea de yo voy solo a escuchar, no voy a comunicar, no voy a opinar. Escuchen todo, no escuchen solamente su área de negocio, sean transversales, pregunten a otras personas que no están directamente conectadas con ellos mismos en ese sector, en ese departamento, en ese grupo de trabajo, hablen con todos, conozcan verdaderamente las compañías e intenten al máximo cuestionar y pasar también sus ideas. Eso es algo que cuando entramos, y mira, yo hablo por mí, me acuerdo de mi primera compañía, yo me senté y hacía lo que me decían. Ahora es fácil mirar hacia atrás y decir, por eso es una recomendación de una persona que lleva más tiempo de experiencia. Pero es normal, o sea, es perfectamente normal porque no nos sentimos confiantes para cambiar. De nuevo, el cambio viene de la confianza, de ese espacio de seguridad. Usualmente las compañías no tienen la tendencia a dar ese espacio de seguridad y de disponibilidad de riesgo a personas con poca experiencia profesional. Sería importante descubrir al menos un líder o una compañía que esté en la disposición de hacerlo. Eso va a permitir que crezcamos mucho más rápido. Wow, me encanta. Pues, ¿qué te puedo decir? A ver, aquí Mariana de quedar feliz con esa respuesta. Y bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Joao. ¿Cómo ves? Fue muy rápido y muy padre. Yo te quisiera pedir, ay, gracias. Yo te quisiera pedir que le des un mensaje de cierre a las personas que nos ven. ¿Qué les dirías? Mire, yo principalmente diría que casi una frase, pero no me voy a quedar por una frase solo, pero con una frase que es, la aceptación es vital. Y ahora explico qué significa eso. De verdad, tenemos que aceptar a las personas como son. Hoy no intentar aceptarlas a nuestra imagen. Intentar aceptar a esas personas, primero entender por qué son así y aprovechar esa diferencia en un ambiente incluso y que eso nos permita hacer crecer todos que están cerca de nosotros en nuestro ecosistema laboral. Entonces, vamos a escuchar, verdaderamente escuchar, sin prejuicios, sin sesgos, sin ideas ya pensadas. Vamos de mente abierta, escuchar sus historias de vida. Y les invito, y algo muy sencillo es, entra un nuevo colaborador en la compañía. ¿Cuántos de ustedes se sentó con esa persona en sus primeros días y solamente le hacen pregunta, cuéntame tu historia de vida? Y ahí se quedan escuchando. Y eso de verdad es un principio para esa aceptación, para conocer a la persona y trabajar mejor en equipo. Ay, qué lindo mensaje. La verdad es que está padre. Yo creo que yo agregaría que van a ser más felices. Así que También, sin duda, sin duda. está padre. Ay, Joa, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí. De verdad te agradezco muchísimo. Y bueno, personas favoritas que están viéndonos, les vamos a poner en los comentarios una encuesta que nos ayude a contestar esas encuestas para ver cómo van estas pláticas con nuestros expertos en la trinchera. Se va a llevar un regalo. Así que espero que nos ayuden a contestarlo. Y fíjate, te quiero dar estas palabras que te dice Alma. Mil gracias. Excelente. Totalmente de acuerdo. Así que la gente la ha pasado increíble. Y bueno, mi querido Joao, te quedas conmigo para despedirme al final de ti después de este video. ¿Les parece? Nos vemos. Los dejamos con este video. Ahorita te leo, Joao. Gracias a todos. Las organizaciones tienen un plan de contingencia de negocio, pero no tienen un plan de contingencia emocional para la gente. Y se han dado cuenta que si ellos no están bien, la organización no está bien. Entonces yo creo que la felicidad es un concepto que desde hace muchos años es necesario en las organizaciones. Lo que pasa es que no se le había dado la relevancia y hoy en día es muy importante. Bueno, más aún ahorita en temas de pandemia, creo que nos vino a demostrar lo importante que son los colaboradores para las empresas. Live 13.5 es la primera consultoría de felicidad organizacional en México y Latinoamérica. Ya vamos para 8 años. Y algo que es súper importante es que nosotros ayudamos a las organizaciones a que construyan estos modelos alineados a su cultura. O sea, no hay un modelo único de bienestar y de felicidad organizacional que se puede instalar en todas las empresas, sino que nosotros les ayudamos a comprender su cultura y cómo poco a poco pueden instalar
una cultura de bienestar y de felicidad. En PIF 13.5 siempre nos hemos caracterizado, o los clientes nos han caracterizado por estar locos, porque siempre nos encanta innovar y hacer las cosas de una manera diferente. La gente ya no quiere aprender como aprendían antes. La gente aprende de una manera totalmente distinta, disruptiva, divertida, innovadora. Tenemos 2 promesas de valor que yo creo que nos diferencian muchísimo de otras consultoras y es: si no te sirve lo que hacemos o no te agregamos valor, ni siquiera nos pagas. Y la segunda promesa de marca que tenemos es que nos aseguramos que tus objetivos sucedan. Somos los pioneros en México y Latinoamérica en temas de bienestar y felicidad organizacional, entonces sabemos un poquito de lo que hablamos. Bueno, el ranking de empresas heroínas es el primer ranking de bienestar y de felicidad a nivel Latinoamérica que busca 3 objetivos principales. Lo primero es reconocer a aquellas organizaciones que cuidan el bienestar de sus colaboradores dentro de la organización, del bienestar y su felicidad, pero sobre todo que de verdad en su ADN organizacional tienen el propósito de poner al centro a cada colaborador. El segundo objetivo que tiene es promover el tema del bienestar y la felicidad dentro de las organizaciones, es decir, tal vez muchas organizaciones no están listas para este ranking, pero sí sabemos que al conocer qué estamos midiendo, se están sensibilizando. Y el tercer objetivo es identificar, crear y potenciar culturas organizacionales que estén enfocadas en el bienestar y la felicidad de la gente, porque si logramos eso, en realidad vamos a incrementar la productividad no solamente de las organizaciones, incrementamos la productividad hasta de los países. Recientemente nos están buscando organizaciones de Europa para que podamos llevar a cabo este ranking a nivel mundial. Y es que cuando cuidas a las personas, ellos van a cuidar a tus clientes. Y ¿sabes qué? Vas a generar mayor rentabilidad, mayor productividad, mayores ventas. Y sobre todo, el cuidar el bienestar y la felicidad te van a dar una ventaja competitiva. Hablar de felicidad en las empresas no es una moda. O sea, hablar de felicidad en las empresas ya es una necesidad para lograr ser resiliente ante otra adversidad. Así que los invito a que lo prueben y que después de probarlo, estoy segura que van a comprender que tener una organización feliz, una organización con bienestar, ayuda a que ésta sea productiva, que sea resiliente y sobre todo, que sea imparable, ¿sabes?